Hola, muy buenos días a todos y a todas los profesionales de áreas de INDAP de las regiones de Atacama y Coquimbo. Hoy día estamos en nuestra última sesión del curso Riego en un contexto de cambio climático que estamos desarrollando en el contexto del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación de Áreas Agrícolas Vulnerables al Cambio Climático en las regiones de Atacama y Coquimbo. Un programa impulsado por la Comisión Nacional de Riego y ejecutado por nosotros que somos Aquasis Ingenieros Consultores. El día de hoy, como les decía, es nuestra última jornada, por lo tanto les voy a pedir a las personas que ya están conectadas que ojalá permanezcan hasta el final para que hablemos de los aspectos operativos del término del curso, la revisión de las últimas tareas o ejercicios y toda la entrega del material y la posterior certificación de ustedes como participantes del curso. Bueno, hoy nos acompaña el profesional Tomás Vicente. Él es de la empresa Wisecon, que es una empresa de tecnología ligada al riego en Chile, y nos va a hablar de Drop Control, que refiere a lo que es programación del riego intrapredial. Tomás, tienes la palabra, puedes comenzar a compartir tu pantalla. Gracias, Lilian. Gracias, Aquasis, por la invitación y, bueno, un saludo afectuoso a todos los extensionistas de INDAP y a personas de la Comisión Nacional de Riego que estén hoy día conectados. Y hoy día les quiero mostrar un poco sobre la tecnología que nosotros desarrollamos, denominada Drop Control, y cómo en el fondo está ayudando esta tecnología a los diferentes agricultores de distintos tamaños a mejorar su gestión de riego y sobre todo a tomar mejores decisiones, ¿ya? Y decisiones en el fondo con información. Y bueno, tengo una presentación que es un poquito extensa, voy a ir avanzando en los puntos más interesantes y al final tengo un pequeño caso de éxito que logramos en el año 2013 en un proyecto de riego intrapredial de INDAP con productores de la Ligua, así que va a estar bien interesante todo lo que les voy a poder mostrar hoy día. Entonces, para partir un poco quisiera contarles quiénes somos nosotros, quiénes son Wisecon. Puede ser que algunos haya escuchado nuestro nombre o por el puro solo hecho de que esté como en inglés piensen que somos una empresa extranjera. Wisecon es una empresa chilena con más de 15 años en desarrollo de sistemas de telemetría y automatización. Estamos presentes ya en otros mercados como Perú, México y en Estados Unidos, donde nos fuimos con oficinas y fábricas ya hace 5 años atrás. Contamos con más de 1000 campos, digamos, a lo largo de los distintos mercados implementados con sistemas de automatización y sensorización. Una red global de más de 7000 dispositivos que vienen siendo estas cajitas que están repartidas en los diferentes mercados y transmitiendo datos de estaciones meteorológicas, sensores de humedad de suelo, control de riego y fertirriego, entre otros. Más de 2300 usuarios acceden diariamente a nuestra página web y a esta aplicación móvil. Y todo nuestro modelo de negocio está basado en alianzas con partners y distribuidores locales, digamos, que se encargan de implementar estas diferentes tecnologías, digamos, que son generalmente empresas de riego, que al instalarte el fondo del proyecto de riego, al mismo tiempo implementan en nuestro sistema de automatización y control. Solo para poner un poco en contexto, en el fondo, es la distribución de nuestros clientes a lo largo de Chile. Como podrán ver, la zona central es una zona, en el fondo, donde tenemos mayor presencia de clientes. Cada gotita que ustedes ven en la imagen es un cliente nuestro que está operativo, digamos, no es una base histórica, sino que son clientes que tienen actualmente Drop Control. Es una plataforma que la tenemos en línea, entonces podemos ver en tiempo real cuando va apareciendo una gotita, es porque un distribuidor nuestro ya instaló un campo. Y la zona central, en el fondo, es donde estamos más abocado, en el fondo, nuestro crecimiento y desarrollo, principalmente, como podrán ver, la zona más afectada por la sequía. Y principalmente productores de frutales, que son la agricultura de alto valor, que la que ha estado un poco más dispuesta a invertir en este tipo de tecnología. Pero ya con el avance de la presentación les voy a ir contando que eso está cambiando, porque si se fijan hacia el sur de Chile, donde en el fondo todavía no hay muchos frutales, ya hemos tenido una expansión bien interesante. Bueno, el proyecto más austral que tenemos queda en Chile Chico, pero esto es David del Curto, digamos, son cerezos. Pero toda esta zona sur, digamos, donde históricamente hay vacas, digamos, y lechería,
pues acá ahora los riegos de praderas y productores, digamos, de otras líneas de negocio no frutales se han estado metiendo en el uso de eficientar la toma de decisiones del riego. En Estados Unidos, bueno, California, para los que hayan tenido la suerte de poder viajar, California es muy parecida a la agricultura chilena, en el fondo, Central Valley, es muy parecido. Y bueno, aquí fue donde llegamos con nuestras fábricas, nuestras bodegas, nos expandimos en todo lo que es California y ahora estamos migrando hacia otros estados. Ya llevamos cerca de 10 estados, incluido Hawái. Se imaginarán las ganas que todos tenemos en la oficina de ir a supervisar estas obras acá. De hecho, acabamos de cerrar un nuevo negocio en esta otra isla, así que más ganas dan de poder tener la suerte de poder ir a Hawái. Tenemos un distribuidor que era de California que está haciendo toda la implementación de la tecnología en estas islas. Continuamos con México, en un mercado nuevo, estamos recién expandiéndonos, abriendo operaciones en el fondo en la zona de Sonora, mucho nogal pecanero en toda esta zona, algo de uva de mesa, estamos trabajando con la gente o en el fondo los campos de Río Blanco en México, que es Agrícola Terramara. Y finalmente Perú es un mercado que ya lleva más años, ligado en las zonas productivas más clásicas, que vienen siendo Piura, Chiclayo, Proyecto Olmo, Ica, Arequipa, digamos, que es una zona en el fondo un poco más hortícola, y eso en concreto. Entonces, como podrán ver, el despliegue de nosotros como compañía y como empresa chilena, en el fondo ya está en una fase de expansión bien interesante, ya estamos validados como tecnología y creciendo en el fondo fuertemente, ya no solamente en frutales, sino que también en otro tipo de cultivos. Para entrar en detalle, en el fondo me gustaría plantearles cuál es la problemática que se está viendo actualmente y va esto en el fondo una pequeña introducción, a modo que esto también es un curso, es súper bueno como contextualizar dónde entra la tecnología, sobre todo porque se habla mucho del famoso Agro 4.0, y uno dice, bueno, ¿y 4.0 y en qué minuto pasamos por el 2 y por el 3? A modo de análisis, no hay una conclusión o una referencia bibliográfica donde uno podría encontrar cuáles son efectivamente estos 4 agros y más bien ha sido como una creación del mercado de estos conceptos, pero indagando creo que igual tiene una cierta lógica y yo al menos la agrupé en estos 4 puntos y podríamos decir que la primera revolución o el famoso agro 1.0 podría determinarse como el paso en el fondo de la cultura nómada a la sedentaria, básicamente por el producto del cambio climático, y con esto en el fondo el inicio de la agricultura. La segunda revolución o la agro 2.0 vendría en el fondo cuando se generó la revolución industrial, en coincidencia con esa área, donde se implementó todo lo que es la selección de semillas, variedades, fertilización química, lo que provocó un incremento del rendimiento extraordinario. Se habla en general cerca de un 90% de aumento en los rendimientos, y al llegar a la fertilización y la selección de variedades, obviamente eso generó un cambio muy importante. Y al ingreso de los 1900, más o menos se marca como la tercera revolución, que es la que en el fondo nunca ha quedado muy clara, pero más o menos yo la determino en este rango de tiempo, y es el que en el fondo nos encontramos ahora, que es el inicio de la automatización de ciertos procesos, la llegada de la robótica a finales de 1900, el uso de sensores conectados a Internet, la genética, todo esto en el fondo ha generado un aumento de la productividad con el uso de información, ¿ya? Entonces antes fueron con el uso de fertilizantes o mejores variedades, ahora tomamos mejores decisiones porque tenemos mejor dato de cuál es la transpiración, cuál es el contenido de humedad del suelo, y eso en el fondo genera un efecto productivo, ¿ya? Ahora, se habla y en general hay postulaciones, de hecho en la CNR, que le llaman el Agro 4.0 y hay en fondo reportajes que te hablan de Agro 4.0. El Agro 4.0 en realidad todavía no es una realidad. Vamos caminando hacia el Agro 4.0. Entonces, ¿qué vendría siendo el Agro 4.0? Es cuando en el fondo los tractores y los sensores y todo esté interconectado y sea en el fondo automático, ¿ya? En el fondo es cuando ya tengamos una inteligencia artificial real aplicada, donde
en el fondo el objetivo es que se va a lograr una eficiencia total. O sea, vamos a tener cultivos que van a sacar siempre el potencial productivo de ese cultivo. Ahora, esto todavía no es una realidad. O sea, desde el área de la tecnología les puedo asegurar que todo lo que se habla de inteligencia artificial o cualquier empresa que a ustedes les presenta como que ellos tienen inteligencia artificial, lo más probable es que el 60% sea una fórmula básica o una derivada de primer orden o de segundo orden como mucho, o una ecuación con un logaritmo, pero no una real inteligencia artificial con learning machine, que en el fondo la máquina va aprendiendo, o con redes neuronales. Todavía eso es muy incipiente. Y para darles más base técnica de por qué todavía es muy incipiente, porque para que exista real inteligencia artificial se necesitan, al menos, los expertos hablan de 20 años de información. Entonces, todavía no tenemos 20 años con el uso de sensores de humedad de suelo y estaciones meteorológicas en los campos. Entonces, por lo tanto, hablar de inteligencia artificial todavía es muy básico, es muy inicial. Entonces, si habría que contextualizar el año 2020, ¿en qué punto vamos? Yo diría que estamos en un agro 3.2, como mucho un 3.3. Bueno, contextualizando un poco dónde estamos, ahora entendamos la necesidad de por qué poner este tipo de tecnología. Entonces, para eso siempre me gusta ejemplificarlo con, digamos que tenemos la suerte de poder comprarnos una camioneta, por ejemplo, una Ford F-150, y el concesionario nos transmite que hay dos modelos de camioneta. El que viene con panel de control y el que viene sin panel de control. Ambas camionetas nos van a servir perfectamente para cargarla, vamos a poder ponerle tracción, digamos, va a poder cumplir igual con los labores, pero con una no voy a saber a qué velocidad voy, si me queda poco petróleo. Entonces, voy a andar un poco a ciega, pero me va a servir igual la camioneta. Creo que esa analogía es lo mismo que pasa cuando uno implementa proyectos de riego en los campos, ¿ya? Y se entendía que en el fondo los proyectos de riego por goteo nos dan una eficiencia del 90%, pero no le pongo mi panel de control. Entonces, no sé a qué velocidad están girando mis motores, o sea, qué caudal están entregando, si se cortó la luz, por ejemplo, anoche, o si tuve este tipo de situaciones. Llego en la mañana y me doy cuenta que se rompió una tubería y mis nogales nadando en agua con lo susceptibles que son a la fitóftora. Entonces, cuando yo tengo un panel de control, como en el caso del auto, yo puedo tomar decisiones en tiempo real. En fondo, yo puedo saber si me alcanza el petróleo para pasar a la siguiente COPEC o tengo que parar en esta, o puedo en el fondo determinar si tengo que reducir la velocidad porque hay un control policial más adelante. O sea, tomo decisiones con información. Entonces, en los campos, cuando yo pongo telemetría, en el fondo obtengo lo mismo. Yo puedo tomar decisiones porque yo sé cómo están trabajando mis bombas, si tuve una falla, a qué hora tuve, cuántas horas de riego perdí, qué temperatura hay y por consiguiente cuál es mi transpiración, qué sectores se están regando, cuánta agua me trae el canal. Y todo eso ahora ya es posible y es posible integrarlo en una sola plataforma, que es en el fondo el siguiente problema. Entendiéndole ya la necesidad de poner sistemas de automatización y de sensores en los campos, el siguiente problema que se suscita es qué sistema poner, ¿ya? Y cuando tenemos en el fondo un mercado que ofrece mucha tecnología, y créanme que el mercado chileno es un mercado que tiene mucha oferta de este tipo de soluciones, lo importante es determinar cuáles son buenas o son malas. Es como cuando ustedes ahora tienen que tomar la decisión si renovar su celular. Ustedes ya saben más o menos en qué verificarse, porque ya tienen un par de años o ya bastantes años de experiencia en que ya saben qué celulares son buenos, cuáles marcas andan mejor, niveles de batería, hay que preocuparse de la batería, que la RAM, que tenga buena cámara y que la batería dure mucho más, como dice el comercial. Entonces, en el fondo, un punto súper clave es también entender qué telemetrías o qué tecnologías están disponibles en el mercado y son buenas. Entonces, el gran drama que se suscita en los mercados es que en verdad los clientes, ante no tener una buena noción de qué cosas son buenas o malas, por ejemplo, digamos que quieren comprar una estación meteorológica. Entonces buscan solo estación meteorológica y claro, hay buenos sistemas, por ejemplo, está la estación Davis, buena, bonita y barata, uno la compra, trae su software, perfecto. Pero el año siguiente estoy interesado, por ejemplo, en poner sensores de humedad de suelo, ¿ya? Y al poner sensores de humedad de suelo me doy cuenta que también trae su software, trae su sistema, pero no es muy compatible con la estación meteorológica. Entonces, al final, me quedo con dos software.
Bueno, no es tan difícil, 2 software, los puedo descargar en un Excel, etc. Y después luego pongo un controlador de riego que ya lo puedo ver desde internet y puedo ver de mi celular cuánto está tragando mi bomba, pero me doy cuenta que tampoco es muy compatible con el sensor de humedad de suelo y tampoco lo puedo conectar a estación meteorológica. Entonces ya en verdad tengo 3 software. Y eso a la larga lo que genera, como dice acá, es una ineficiencia en la captura de datos, porque a la hora de tomar decisiones, de partida tengo que llevar todos estos datos a tratarlo de llevar un Excel de partida, tabularlo, organizar, etcétera, y eso obviamente me genera una pérdida de tiempo. Y cuando ya voy a tomar una decisión, en el fondo estoy como mirando el retrovisor del auto, o sea, estoy mirando para atrás, estoy tomando una decisión de hace 3-4 días, que debería haber tomado hace 3-4 días, que fue el tiempo que me tomé más o menos en compilar toda la información. Entonces, nuestra tecnología, Drop Control, lo que hace es que combina en un mismo software y en una misma aplicación móvil toda la gestión del clima, del riego, del suelo y los sensores de planta en un solo software, e incluso conectamos sensores ya ya se hayan invertido. Cuando si el cliente ya compró una estación meteorológica, o ya tiene sensores de humedad de suelo, o ya tiene su equipo de riego con su mesa de inyección de fertilizante, o tiene en el fondo una bomba inyectora directa, nosotros podemos conectar todos esos elementos y no necesariamente reemplazar lo que ya hay, ¿ya? Que en general eso también es un problema que ofrecen algunas soluciones tecnológicas del mercado. Entonces, como consejo, lo que más recomiendo yo es que cuando estén interesados en invertir este tipo de tecnología, analicen no solamente la necesidad puntual de decir, ya, quiero comprar sensor de humedad de suelo, sino que digan, ya, necesito un sensor de humedad de suelo porque el próximo año, en 2 años más, quiero poner control de riego, necesito un sensor de humedad de suelo que sea compatible en el fondo y qué sistemas son compatibles y tratar de hacer un análisis un poquito más abierto que solo resolver lo que necesito ahora puntualmente, porque si no el problema es que te termina saliendo más caro adelante. En términos concretos, nuestro hardware tiene unas cualidades particulares. De partida, nuestra tecnología se puede adaptar tanto en un proyecto nuevo o en un proyecto existente, digamos, proyecto que sea chico o proyecto que sea un megaproyecto de riego, y tiene en el fondo Drop Control 2 grandes partes. La primera parte viene siendo todo lo que es el hardware, que son en el fondo los dispositivos o los equipos que en el fondo están desplegados en terreno, y una parte que es el software, que es la aplicación móvil y la página web. Nuestra tecnología tiene estas características, que es flexible, adaptable y escalable en el tiempo, porque a la larga nuestro hardware tiene esta facilidad de, en el fondo o cualidad de poder asociar a un mismo dispositivo varios elementos, como por ejemplo un sensor de temperatura, puede estar controlando una válvula, podemos tener un sensor de humedad de suelo también conectado al mismo nodo. Entonces te da flexibilidad a la hora de poder armar como una especie de Lego qué sensores en el fondo se le pueden asociar. Eso no es tan común, ¿ya? En general, la oferta que hay en el mercado es que hay telemetría para la estación meteorológica, telemetría para el sensor de humedad de suelo, y te lo ofrecen como productos puntuales que a la larga en el fondo se traduce en que te llenas de cajitas en los campos. En cambio, en esta tecnología apuntamos a que en el fondo optimizar la cantidad de telemetría que se dispone en los campos y cargarle la mayor cantidad de los sensores posible, ¿ya? Todos nuestros equipos son completamente autónomos, vale decir, vienen con su panel solar y batería de almacenamiento, lo cual les da completa autonomía y no requiere de manutención. Y para lograr el desarrollo de los proyectos contamos con 3 hardwares, que son 3 dispositivos con los cuales logramos desarrollar todo tipo de problemática. El X1, no voy a entrar en los detalles tan técnicos, pero el X1 es nuestro hardware con capacidad de resolver múltiples tareas. Este es nuestro nodo tipo Lego, que gracias a sus tarjetas de expansión el cliente lo puede configurar a su pinta, es decir, podemos ponerle tarjetas de expansión para que solo abra válvula, o una combinatoria de tarjetas para que abra válvula, conecte un sensor de suelo, una estación meteorológica completa, por ejemplo, o que controle un pozo, entendiendo ahora la nueva normativa de la DGA que te obliga a los productores que tienen pozos a transmitir esos pozos, digamos, a la DGA. Después tenemos el C1, que es el controlador, el que va en la caseta de riego y que este toma control sobre todo lo que pasa en el equipo de riego, fertirriego, los filtros, el variador de frecuencia, control de retrolavado. Entonces, en el fondo uno puede ir haciendo
uno puede partir con nuestro controlador muy básico que solo prenda el riego y lea los caudalímetros, pero también lo puede ir haciendo crecer y engordar a llegar a cosas más sofisticadas como algunos clientes que ya seteamos los set points de trabajo en los variables de frecuencia y leemos las variables eléctricas, ¿ya? De hecho, toda esta tecnología que ustedes están viendo acá, ahora la CNR la está bonificando en sus puntajes porque dado que es más caro el costo por hectárea y uno perdía puntos por el aumento del costo por hectárea, ahora compensan con el efecto del uso de variables de frecuencia que ayudan en el fondo al costo energético, el uso de la telemetría para tomar mejores decisiones que hacen que en el fondo el proceso sea más eficiente y gaste menos agua. Y el M1, que es el concho de la familia, es nuestro nodo light, que como su letra lo dice, solo hace monitoreo y permite en el fondo abaratar los costos de inversión en lo que es uso de sensores, ¿ya? Cuando solo un cliente quiere poner una estación meteorológica o un sensor de humedad de suelo, el M1 es el más económico para ese tipo de labores. Bueno, todos los equipos se comunican por radiofrecuencia, ¿ya? Con un enlace de 3 kilómetros en línea vista y cada dispositivo es repetidor de sí mismo. Entonces puede hacer hasta 11 saltos, lo que le da una red global, un enlace de radio de más de 30 kilómetros a la redonda del gateway. Este concepto se repite bastante cuando uno cotiza telemetría, siempre te van a hablar del concentrador, de la unidad central o el gateway. Es básicamente el dispositivo que actúa como puente entre todo lo que está en el campo, vale es decir, todos los dispositivos o RTUs o nodos, y en nuestro caso este actúa en el fondo de coordinador central, pues recibe toda la información de la red y la transmite hacia la nube, donde se almacenan la data en el fondo de nuestros servidores y desde la cual se puede acceder tanto de una página web como de otra aplicación móvil. Sobre todo esta tecnología, lo que nos permitió también diferenciarnos de otras tecnologías israelitas, españolas o americanas, es que nos logramos una patente para hacer que toda esta comunicación y sobre todo el control de riego sea seguro y robusto. Y eso es una de las características de nuestra patente, que en general habla sobre la lógica de control de riego y cómo resolvemos la parte de control de riego, ¿ya? Pero no vamos a entrar en tanto detalle técnico, digamos, pero quédense con la idea en el fondo que tenemos una patente y eso hace que en el fondo nuestra tecnología esté validada como una solución innovadora, diferente a lo que ya existía históricamente. Con respecto a los sensores, acá hay un punto también muy favorable. Como Wisecon, en el fondo no tenemos una marca o una preferencia específica con sensores en particular. En el fondo somos una especie como de empresa agnóstica, por ponerle un término, de las marcas y los modelos de los sensores. Entonces le damos la libertad que el cliente elija qué sensor de humedad del suelo quiere trabajar, con qué caudalímetros mecánicos, electromagnéticos, traductores de presión de diferentes marcas, sensores de planta. Entonces podemos integrar diferentes marcas y modelos de sensores, lo que les damos ahí, por eso en el fondo podemos conectar sensores que el cliente ya haya invertido y con eso rentabilizar inversiones pasadas. Eso no es una característica muy típica en las tecnologías. En general, cuando uno cotiza, te cotizan su sensor de humedad del suelo, su estación meteorológica y viene un poco el paquete medio amarrado y no hay esta como libertad de poder optar. Claramente que nosotros igual tenemos preferencias. Por ejemplo, el sensor de humedad del suelo nos gusta mucho el sensor CENTE, como el que está en la imagen. O en caudalímetros igual nos está gustando bastante los caudalímetros electromagnéticos porque perduran mucho más en el tiempo. Y así en el caso de un cliente quiera que nosotros demos una opinión, nosotros tenemos una opinión al referente de que sensores en el fondo están bien o no. Entonces, bueno, ya cerrando la parte como de hardware y dispositivos en terreno, ahora viene la parte como de software y de cómo en el fondo los datos se visualizan a través de nuestra plataforma. Y eso en el fondo queda asociado con un servicio de suscripción, ¿ya? Entonces hace un contrato de servicio que incluye algunas características. De las más importantes, por ejemplo, es que a diferencia en el fondo de las tecnologías, somos prácticamente los únicos en la TAM que ofrecemos un servicio de atención de emergencia 24/7, es decir, todos nuestros clientes que ustedes vieron en el mapa, si un día sábado, un día domingo, no pueden acceder a su página web, ¿no? O el sistema en el fondo está arrojando un error para programar riego, pueden en el fondo acercarse a nuestro call center, que es un call center nuestro, y lo va a atender nuestro personal, digamos, a cargo. Y eso lo hemos logrado porque como estamos en diferentes mercados, ya tenemos un uso horario, entonces en el fondo tenemos un equipo de trabajo, que son técnicos de Wisecon,
que trabajan a diferentes horas del día, digamos, dependiendo de los mercados en los que nos encontramos. Entonces, en el fondo, en concreto, esto es a modo bien esquemático, digamos, esta es la red de campo, digamos, con los dispositivos en terreno, ¿no es cierto? Esto se comunica a Internet, donde nosotros tenemos todos los datos en servidores de Amazon Web Services, y desde acá, en el fondo, los clientes acceden a través de su página web. También tenemos una alternativa free, una página libre, donde los clientes no pagan ningún tipo de servicio de suscripción. Es una página fea, hecha a propósito fea, porque es la versión gratuita, y con una limitante en términos del almacenamiento de los datos. Y también nos podemos conectar a otros desarrolladores, digamos, que se está visualizando, se está viendo como la integración del 4.0 y la llegada de la famosa inteligencia artificial va a venir dada un poco porque los software van a focalizarse, y para eso nosotros como empresa ya estamos operando y trabajando con más de 10 integraciones con distintas empresas de distintas partes del mundo, ya están integradas en nuestra tecnología. ¿Y qué quiere decir esto? Es que en el fondo el dato, al estar en la nube, uno ya puede hacer un montón de cosas con el dato en la nube, no lo puede mandar a otros software. Entonces, también ya les expliqué que somos una empresa abierta a nivel de los sensores y de los actuadores que podemos conectar, y también somos una empresa abierta a nivel del software que se puede conectar. ¿Vale? Es decir, un cliente que compra nuestra tecnología podría en el futuro reemplazar nuestro software por software de otra compañía que le entregue algún beneficio o alguna característica que sea más interesante, pero sin botar la inversión que ya hizo en la telemetría propiamente tal. Entonces, contamos con APIs, que son llaves de acceso entre servidores, dos versiones, una de monitoreo, que permite en el fondo compartir datos o recibir datos de otras plataformas. Por ejemplo, hay clientes que ya tienen la estación Davis conectada a Internet, entonces en esos casos no le conectamos una telemetría a esa estación, sino que simplemente nos conectamos al servidor de Davis y le llevamos los datos a nuestro software, o sensores que estén conectados a nuestra telemetría y que necesitamos compartirles a otras plataformas, por ejemplo, como Estados Unidos está trabajando con Farmit Direct, Powwow, Mana, que esto es de Riulis, o Faltec, que fue una compañía muy conocida en su momento con los dendrómetros, volvió ahora en gloria y majestad, y se está metiendo mucho en el tema de la inteligencia artificial. Y con ello, en el fondo, con Powwow y con Farmit Direct, son estas tres compañías, de hecho, ya tenemos una operación del API Control, donde en el fondo ellos consultan datos de nuestros sensores, lo combinan con algunas matemáticas que tienen, y lo que devuelven es una instrucción de programación de tiempo y frecuencia de riego. Y nuestro sistema recibe ese programa de riego y lo encendemos. Y encendemos las bombas, y lo único que tiene que hacer el cliente es ver nuestra plataforma y autoriza, en el fondo, dice estoy de acuerdo con este plan de riego, y nuestra telemetría se encarga de ejecutarla. Eso en el fondo a nivel como de cosas innovadoras es para dónde está avanzando esta micro. En términos del software, la aplicación móvil es una de las principales desarrollos que hemos lanzado este año, una aplicación totalmente nueva, disponible tanto en Android como en App Store. Tiene algunas características, por ejemplo, interesantes. La primera es que nuestra aplicación permite conectarse a nuestro nuevo programador de riego vía Bluetooth. Entonces, si que no tienes internet en el punto, puedes llegar con tu celular, te conectas vía Bluetooth y puedes dar el programa de riego manual. Y tiene unos dashboards de visualización bastante amigables. Por ejemplo, un panel de entrada donde uno puede ver la estación meteorológica, ver que se está regando, poder ver el último riego de tu sector, cuántos milímetros se repusieron, cuál fue el caudal de operación de la bomba versus el nominal. Entonces aquí la bomba entregó más caudal de lo que por diseño tenía. Entonces eso explica por qué hubo un exceso, como se ve ahí en naranja, un exceso de agua aplicado, porque el cliente programó por duración, programó 4 horas de riego, se cumplieron las 4 horas de riego, pero como la bomba entregó más caudal del que por nominal era, entonces para este caudal, esta era la lámina teórica a reponer en 4 horas de riego, 7.33, pero como entregó más caudal, entonces toda la conclusión la puedo sacar rápidamente, que tuvo una aplicación en exceso de agua de cerca de 2 milímetros, producto que la bomba me está entregando más caudal. ¿Qué fertilizantes apliqué? Si yo cargo las fichas de los productos, puedo incluso llegar a las unidades de producto que he estado aplicando, los litros programados versus los inyectados. Después puedo irme
a la parte de mis sensores, entonces puedo ver cómo está mi estanque de contenido humedad de suelo, si está lleno en azul o está en rojo, bien iconográfico, digamos, y ver en el fondo el contenido de humedad de suelo, cómo se ha estado movilizando en el fondo, versus la evotranspiración. Entonces, contraste, es como lo que está, este panel de acá es lo que tengo acá en pequeñito. Como esto se scrollea con la mano, en el fondo es difícil poder mostrarlo con el celular, pero para que se entienda, de esta forma se ve, donde uno llena el estanque, se consume, y cada uno de esos peldaños yo lo puedo ir contrastando con la evotranspiración. Después riego y puedo ver esa cantidad de milímetros, cómo impactó en el suelo y cuánto llené. Y luego en el fondo revisar el riego que se está ejecutando ahora. Vean ahí cómo la sonda de humedad del suelo está empezando a marcar este riego. Yo quiero revisarlo. Me muestra el riego que está en curso, puedo detenerlo desde la misma aplicación móvil o puedo programar uno nuevo. Ahí vemos que el caudal es equivalente al de la vez pasada, 168 metros cúbicos hora. Programar un riego nuevo, puedo programarlo, puedo programar con el FertiRiego y todo esto desde el celular. Y acá tenemos otro riego en curso de otro sector que incluso tengo sensores, tengo más sensores, tengo por ejemplo presión antes y después de filtro, y tengo un sensor de pH y un sensor de conductividad eléctrica. Entonces tengo todo el análisis en el fondo en la palma de mi mano de lo que está en curso. Y eso son capas de información que yo puedo ir partiendo. O sea, podemos partir solo con esto, que es conectar el caudalímetro y obviamente el encendido y el apagado. Con eso tengo todo primera parte del panel. Y ya luego puedo comprarme unos transductores de presión, entonces con eso gano esta parte, y finalmente puedo comprar sensores de calidad de agua como pH, conductividad eléctrica, y después gano este panel de información de acá abajo. Entonces voy complementando en base a también a mis requerimientos. Pueden haber cultivos que no me interese tanto el pH, conductividad eléctrica, entonces no es necesario comprarlo. Pero la presión, por ejemplo, sí. Entonces, ¿cómo se ve esto? Yo aquí traje en el fondo un pequeño diagrama de todas las partes de nuestro software y cómo se visualizan. Si da un poco el tiempo, podría mostrarles la página web en vivo, pero con esto creo que se van a llevar una súper buena idea de lo que en el fondo contiene nuestra plataforma. Lo primero es que tiene una navegación muy amigable, donde hemos trabajado que el software sea para una experiencia de agrónomos. O sea, es evitar molestar a los productores o a los clientes de mostrarle cosas muy electrónicas o selecciona el nodo para buscar dónde está el sensor, arrástralo, llévalo a un gráfico. Toda esa parte en el fondo se la hemos evitado al cliente. Entonces el cliente entra y lo primero que ve su campo y ve cuál es el contenido de humedad de suelo. Entonces uno puede tener un pequeño botonera acá, entonces uno puede ver cómo está mi contenido de humedad de suelo, por ejemplo. Y puedo ver iconográficamente que tengo en zona verde, digamos, casi todo mi campo, y tengo dos sectores que no están en zona verde. Yo puedo cliquear uno y ver que efectivamente, está en rojo, pero ya se está regando, perfecto, ya. Se está regando el sector. Entonces, por eso en el fondo está esto se va a recuperar. Y el riego que es de ese sector, puedo pinchar riego y ahora los layers del campo, en vez de mostrarme la información del contenido de humedad de suelo, ahora me muestra la información del riego. Porque en el fondo tu unidad de decisión, que viene siendo el sector de riego, o en algunos casos algunos clientes lo tienen por válvula, en una unidad de decisión que, digamos, en el caso del sector de riego, puedo tener información del riego, puedo tener información de clima, en el fondo sensor de temperatura, una estación meteorológica, y puedo tener información de sensor de humedad de suelo. Entonces, todo ese sándwich de información, yo le voy pidiendo al sistema que me lo muestre por capas, ¿ya? Entonces yo puedo ver rápidamente, por ejemplo, este sector, a qué hora partió la bomba, cuántas horas ya lleva, cuánto ya ha repuesto en milímetros, cómo están dando la bomba, el caudal promedio, el caudal instantáneo, si está llevando fertilizante o no. Después de que ya me hago una idea de lo que está pasando en el campo, me puedo ingresar a la herramienta de análisis de clima, donde ya puedo ver los datos históricos, puedo revisar mis temperaturas, déficit de presión de vapor, grados día o transpiración, puedo modificar los KC de forma bastante amigable, puedo incorporar, por ejemplo, acá estamos viendo cómo se visualiza en el software, tengo el comportamiento de la temperatura, tengo herramientas que me permiten, por ejemplo, sacar rápidamente la sumatoria de evapotranspiración, ¿ya? Como se ven acá está T1, T2, entonces acá abajo tengo evapotranspiración, tengo lluvia, entonces yo puedo ver rápidamente entre la barra T1 que está el 12 de junio y el 30 de junio cómo se ha movido
el comportamiento de la lluvia y la transpiración, el comportamiento de temperatura. Puedo ingresar comentarios, que en el fondo es otra funcionalidad que lanzamos hace poco, que es una especie de cuaderno de campo dentro del sistema, que lo puedo ingresar tanto desde la aplicación móvil como desde la página web. Entonces, imagínense estar haciendo la calicata, sacar mi celular, decir estoy en el sector 5, por ejemplo, pum, foto de la calicata, escribo reporte, copio a mis compañeros de equipo, a mi asesor, y esto se visualiza acá en la página web y se visualiza también como un correo que le llega al asesor, donde viene adjunta la foto, viene lo que tú escribiste en el reporte, y el asesor puede responder directamente a ese correo y va a generándose una especie de chat dentro, en el fondo, de la misma plataforma. Entonces, el cuaderno de campo lo llevamos hacia acá. Estaciones meteorológicas, bueno, también tenemos nuestras preferencias. Nos gusta mucho la Davis, por ejemplo, pero también puedo conectar otras. Desde aquí hay algunas referencias de cómo se hacen las instalaciones de los dispositivos. Contamos también con una solución de monitoreo de pozos. Damos cumplimiento con la ley de la DGA. O sea, si ustedes tienen clientes o con productores que tienen en el fondo pozos que deben dar cumplimiento con la ley de DGA, contamos con la tecnología. Este es un poco el diagrama. La ley exige, dependiendo del estándar, poner solo caudalímetro y reportarlo con, por ejemplo, cada un mes, el estándar menor, y subir los datos manualmente, o el estándar mayor sí exige la telemetría, pero hay veces que hay productores que prefieren poner inmediatamente, de tal manera de olvidarse, esto está reportando la DGA, y dejar que la telemetría lo haga. Entonces hay dos sensores en general que te exigen, ¿ya? Para el estándar mayor, por ejemplo, es obligatorio el sensor de nivel hidrostático, que va metido dentro del pozo. Para esto se necesita una vía de aire, ¿ya? De al menos 25 milímetros, y un caudalímetro que cumpla con la normativa de la sección recta, etcétera, que también tengan en un fondo un emisor de pulso, y todas estas dos cosas van conectadas a nuestra telemetría, ¿ya? Ahora también tenemos la opción de poner, como se acordarán, el X1, que es la cajita verde, que da la característica también de poder prender la bomba y tomar control sobre el tablero de fuerza. Pero esas son opciones dependiendo de que el cliente quiera, ¿ya? Además de eso, obviamente, podemos incorporar otro tipo de cosas que no son obligaciones en la DGA, como por ejemplo, monitorear la presión de tubería o el consumo energético, conectando en el fondo bastidores suaves o variadores de frecuencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas instalaciones, por ejemplo, esto lo hicimos en el proyecto de CASUB, la CASUB T5, T4 y T6. Ahí, para los que sean de la zona de Huasco, digamos, ahí hemos estado, perdón, de Copiapó, perdón, ahí hemos implementado este tipo de tecnología. También contamos con control inalámbrico de válvulas para proyectos donde ya el cable se haya cortado o donde tenga una topografía difícil de resolver y de cablear, sobre todo cuando son cerros. El proyecto de válvula inalámbrica permite en el fondo hacer agrupaciones de 9 en el fondo válvulas por dispositivo. Cuando tenemos el nodo, y desde acá se cablea cada una de las válvulas con un cableado máximo de 250 metros desde la válvula hacia el nodo. Entonces este es un poco el estándar de instalación, y estos son dispositivos, los nodos quedan arriba en altura para que puedan comunicarse y verse sin problema con los otros nodos que están en el proyecto. En términos de sensores de humedad de suelo, que es una de las herramientas que más impacto está generando en términos de la eficiencia, ¿ya? Tenemos en el fondo, si se fijan acá, 3 paneles de información. El primero me entrega la gráfica de contenido de humedad de suelo contrastado en cada una de sus profundidades. Entonces tenemos 20, 40, 60 y 80 centímetros, ¿ya? Acá el software tiene la opción de apilar, que te permite verlo como se ve acá, ordenado por profundidad, ¿ya? O si no, te los ordena por contenido volumétrico. Entonces uno puede tener la profundidad de 80 centímetros con mayor contenido de humedad de suelo que la de 20. Entonces, con esto te permite ver las velocidades de filtración, es decir, a qué hora el agua entra a 20, 40, 60. Vale decir, a partir de este panel, los clientes pueden determinar de forma súper práctica tiempos de riego. Es decir, cuántas horas de riego son necesarias para que el agua llegue a la zona donde a mí me interesa, en el fondo, donde yo tengo raíces, como se ven acá. Por ejemplo, ahí se ven peldaños. Cuando yo veo peldaños o estas como pisos en el fondo en el movimiento de las curvas, es porque hay raíces en esta zona. Cuando yo veo estos movimientos tipo planos, o sea, no veo movimientos, perdón, es porque en el fondo en esa zona no tengo raíz. Entonces uno podría ahorrarse esa parte acá.
Ahora, en esta gráfica les puedo decir que en el fondo, por cómo se mueve la curva, es un suelo arenoso, entonces, por ejemplo, por eso riega y el agua igual le llega a profundidad, porque el agua se mueve muy rápido, entonces en el fondo se riega y se fija, hay una caída muy drástica. Eso me muestra a mí inmediatamente que en el fondo es un riego, es un suelo arenoso, y él define acá, en esa línea, en el punto crítico 2, la capacidad de campo, pero en el fondo desde acá se vuelve activamente, en el fondo, el consumo. Entonces él define su zona de confort o su zona de trabajo, como, que es la zona verde, que al final es la iconografía verde que se te prende en el mapa, y estas líneas de gestión las puede modificar el mismo cliente, no todos los usuarios podemos darle acceso, entonces pueden haber algunas personas responsables, en el caso de ustedes que son asesores, ustedes podrían estar modificando estos parámetros para sus clientes, y el cliente simplemente tiene que respetar que cuando está llegando a esta línea tiene que programar un nuevo riego, y así lo mantenemos dentro de una zona de confort. Cuando las plantas trabajan, en este caso que yo les estoy mostrando, un cliente de la zona norte, de La Serena, para los que son de La Serena, son unos limones, esto es agrícola, frutícola Pan de Azúcar, esto es Granja Liana, para los que han transitado mucho por la carretera, digamos, de La Serena hacia Valle, son esos cítricos que se ven ahí justo al lado de la subestación de Pan de Azúcar, la nueva subestación, todos esos cítricos que se ven ahí alrededor, son este cliente que levantó el potencial productivo desde 70 toneladas por hectárea, hace 6 años atrás o 7 años atrás, puso 3 sensores de humedad de suelo y una estación meteorológica y fue creciendo. Y actualmente este productor está en torno a un promedio entre los 90 y las 100 toneladas por hectárea. Y recordemos que la literatura en Eureka dice que el potencial productivo de Eureka es de 90 toneladas por hectárea. Bueno, tiene cuarteles que saca más y llega a 100 toneladas por hectárea. Y esto ya es un promedio de los últimos 3 años. La primera vez que le pasó pensó que le había dado el golpe al gato, pero ahora no. Ahora ya se dio cuenta que en el fondo el uso eficiente de la información te permite levantar potenciales productivos porque la planta se expresa mucho mejor. Entonces, por eso se habla que el uso de los sensores de humedad de suelo es uno de los mecanismos más directos en generar impactos rápidos en términos del análisis y del comportamiento en el fondo, o sea, en los ahorros de agua y por consiguiente ahorros de energía. Sensores de humedad de suelo, bueno, están diferentes marcas. Aquí tenemos dos Centec, la versión más antigua que se llama Viruscan y la versión nueva que se llama Drill and Drop, pero también conectamos los sensores de Morpho, los sensores Aquacheck, que los vende Top Harvest, y también otras marcas, digamos, extranjeras como Watermark, etc. En lo que es reportes de suelo también, o sea, de riego, tenemos la posibilidad de mostrar comportamiento de pH y conductividad eléctrica, riego versus evapotranspiración, con eso sacar balances hídricos desde la misma plataforma. Y finalmente, obviamente, hacer tu programación de riego. Tenemos distintas cualidades, pero es súper iconográfico ver cómo es regado como una especie de Cartagán, desde las 0 horas a las 24 horas hasta la hora punta, que también los clientes pueden activar la hora punta visualmente y el software alerta que estás programando en hora punta. Y después al poner el mouse yo puedo hacer un cálculo súper rápido, ver cómo se regó, cuál fue la diferencia entre el riego programado y el riego real, y ver en el fondo el comportamiento de mi bomba. Proyectos que pueden ser muy sofisticados y muy grandes, como también productores más pequeños con casetas más tradicionales, digamos, de un equipo con 6 sectores o 5 sectores. Ahí tenemos el C1 y tenemos el encargado de riego. Es súper amigable, en el fondo, si se fijan, no es un iPhone nuevo, súper potente, en el fondo es un celular normal y todos los celulares con Bluetooth se pueden conectar a nuestro controlador, entonces tampoco se necesita en el fondo algo tan sofisticado. Tenemos proyectos grandes, digamos, por ejemplo, acá cerca de Santiago, lo de la agrícola Pérez Cruz, digamos, proyecto de frutos secos de cerca de 600 hectáreas. Y eso en el fondo en concreto lo que es eso. Por ahora me gustaría mostrarles un caso de éxito de un proyecto de riego asociativo, un PRI, que fue elaborado con el INDAP de la Ligua en el año 2013, del cual no se logró replicar por un montón de cosas, digamos, pero que el resultado fue extraordinario, fue buenísimo. En el fondo fue hasta el gobernador de la época, los productores estaban felices, y nunca entendimos por qué no se replicó. Bueno, en concreto, ¿qué fue lo que se hizo? Y ustedes podrían indagar. El consultor fue Fernando Castro. Nunca más hemos sabido de Fernando, pero fue un tremendo constructor. Elaboramos este tremendo caso de éxito. Si alguno lo conoce, por favor, transmítele nuestros saludos, nuestros cariños. Le tenemos harta estima a Fernando. Esto era en La Ligua. Fueron 9 productores que sumaban alrededor de 45 hectáreas, principalmente productores que tenían principalmente palto, también algunos tenían limones y almendros,
pero principalmente palto. Aquí fue donde nos centramos. Lo que pasaba es que Fernando no tenía el tiempo, con todos los productores SAT que tenía, no les daba el tiempo a la temporada para poder verlos a todos. Y él pensó en el uso de esta tecnología, estamos hablando del 2013, o sea, 7 años atrás, cuando WisePoint todavía tenía una tecnología un poco más inicial, ¿ya? Que no se llamaba Drop Control, tenía otro nombre, se llamaba Wisefield, permitía en el fondo a él agrupar a los productores y poder, donde quiera que esté, saber cómo estaban funcionando sus campos asesorados y cómo estaba regando. Entonces, de esa manera, él veía qué productores estaban regando bien, les mandaba un correo, les llamaba por teléfono, les decía, mira, ¿sabes qué? Sigue regando así, vas bien, estás manteniendo el contenido de humedad. A otros, cuando veía que no estaban respetando las líneas de gestión, a esos los iba a ver. Entonces, era mucho más dirigido y más eficiente su trabajo, producto de tener este tipo de tecnología, ¿ya? En términos de instalación, que fue lo que se puso una estación meteorológica, que fue justo en la zona central, que más o menos representaba a todos los productores, ¿ya? En el fondo había uno nomás que tenía en su campo instalada estación meteorológica, pero esta información la utilizaron básicamente todos los productores. Y se instaló un sensor de humedad de suelo de 4 profundidades para cada productor con un caudalímetro, ¿ya? La inversión de este proyecto en esa época, que fue el año 2003, fue alrededor de 27 millones de pesos. INDAP aportó el 90% y más o menos cada productor puso como 300 lucas, ¿ya? Fue a través de un PRI, de un riego intrapedial. Y ahí Fernando tuvo hartos problemas porque no sabía cómo presentarlo, así como un PRA, como riego asociativo, digamos, o como un programa de riego intrapedial. Al final lo ingresó como un PRI, ¿ya? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ahí tenemos el sensor de humedad de suelo, ahí adentro en esa época instalamos el caudalímetro, ahora el caudalímetro no se instala así, pero bueno, en el fondo para que ustedes vean lo que en esa época ya se instalaba. Primero el asesor en el fondo tenía la noción en tiempo real del estado de sus clientes, digamos. Logramos obtener en el fondo cuánto es lo que realmente estaban regando realmente una locura. Entonces, en el fondo, el primer efecto que se logró fue una reducción directa del riego en estos paltos. En 2013 todavía no estaba la gravedad de la sequía que se ve ahora en la zona de la Ligua. Y el ahorro energético que hubo, porque obviamente vendido de cada productor, fue entre 100 a 500 dólares por hectárea. O sea, hay productores que en 2 meses pagaron, en solo un ahorro en energía, pagaron en el fondo lo que habían puesto para comprar estos sensores. En 2 meses. Y todavía les quedaban otros 10 meses de temporada. Entonces, fue tremendo. En el fondo, todos los productores, los 10, recuperaron su inversión en el primer año. Y el aumento en la producción de un 10% al cabo de la segunda temporada, ¿ya? Obviamente la primera temporada nunca se ve efecto, aparte los pastos tienen un comportamiento de añerismo, entonces para poder filtrar eso hubo que esperar al menos 2 temporadas y se vio en el fondo un efecto acumulativo de producción y que obviamente se concluyó de que fue por en el fondo una mejor gestión de riego, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo que quería contarles como caso y abro un poco ahora la posibilidad de que, me imagino que algo de tiempo tenemos para hacer preguntas. Sí, Tomás, te agradecemos la presentación, muy interesante, sobre todo ahora el último caso, poder ver la aplicabilidad con los pequeños agricultores. Gracias, Tomás, que estés muy bien. Igualmente. Bueno, estimados profesionales, estamos ya llegando al final del curso, última sesión el día de hoy, jueves 13 de agosto. Comenzamos en junio, tuvimos 4 semanas de curso bastante intensas, parceladas sí, pero con ejercicios entre medio, con trabajo práctico. Esperamos que les haya sido de aporte en su formación, en su labor como extensionistas de INDAP. Les agradecemos enormemente la participación en este curso. Ha sido un esfuerzo para nosotros realizarlo de esta manera, ya que era de manera presencial inicialmente, en 4 jornadas para trabajar con ustedes en trabajos grupales, en mesas, de otra manera. Pero bueno, todos sabemos la situación en la que estamos y esto es lo que, digamos, pudimos hacer. Esperamos que les haya gustado y que haya sido un aporte para ustedes. Que estén muy bien entonces y nos vemos a través de las otras plataformas que tenemos por las próximas 2 semanas y ya la primera semana de
septiembre estaríamos cerrando administrativamente el curso. Que esté muy bien.